Para platicar de este tema y profundizar un poquito más, tenemos en la línea telefónica, nos acompaña Mariano Salinas, él es psicólogo social. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Primera Emisión. Buenos días. Hola Enrique, hola María Fernanda, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes. Gracias por tomarnos la llamada, Mariano. Y pues sí, efectivamente estamos muy consternados y por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en Estados Unidos, y ahora nuevamente este fin de semana se presentan este par de tiroteos en donde, bueno, pues se dejan decenas de heridos y por supuesto también personas fallecidas. Mariano, queremos platicar contigo con respecto a cómo se vive esta historia tan terrible en Estados Unidos con respecto a los tiroteos. Aquí lo que hemos podido ver es que los perfiles de los atacantes pues coinciden, son adolescentes, son jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo se percibe toda esta situación por allá. Bueno, aquí a mí me gustaría empezar diciendo que Estados Unidos es un caso muy particular. Es un caso muy particular porque estamos hablando de una sociedad y de un país que a través de los discursos dominantes que tienen, es un caldo de cultivo para que sucedan este tipo de cosas. ¿Por qué? Aquí, de entrada, el fondo del problema es una cuestión económica, ¿no? ¿Por qué no se ha llegado a la regulación de armas? ¿Por qué se tiene un acceso tan sencillo? Es una cuestión básicamente de índole económico, es una industria que gana muchísimo dinero, y precisamente por eso se ha generado a nivel político y social desde hace décadas, incluso me parece que es una cosa como de ADN de la sociedad misma, un discurso proarmamentista, ¿no? Estamos hablando de un país que le rinde apología a la guerra, que le rinde apología a esta lógica de tener armas, ¿no? Para defenderse de una amenaza, pues que pues nomás ellos sabrán, ¿no? Porque se sostienen de leyes que, por ejemplo, existían en la época en que tenían que defenderse de la colonización inglesa, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya está un poco caduco. Y el problema es que todo esto genera una serie de discursos que, sumado a todo un deterioro social que está habiendo y que evidentemente le va a pegar a jóvenes que están todo el tiempo pues rodeados, ustedes mismos lo mencionaban ahorita, ¿no? Con toda una cuestión de racismo, de supremacía blanca, más los golpes económicos. Bueno, pues se vuelve un caldo de cultivo que tristemente se ha normalizado, que ese yo creo que es el otro punto. Claro. El problema de Estados Unidos es que esto ya es normal desde hace décadas, ¿no? Un mes sin tiroteo en Estados Unidos, yo creo que sería difícil encontrarlo, por lo menos chiquitos, ¿no? Claro, y como lo hemos visto este año, bueno, pues se ha disparado mucho más este tipo de ataques. Pero ahora queremos platicar contigo con respecto a los perfiles psicológicos de las personas. ¿Qué es lo que requeriría, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos? ¿Se necesitan seguir pues brindando algunas políticas en salud pública con respecto pues a lo que pasa con este de manejo de armas? Sí sabemos que es un negocio, sí sabemos que deja mucho dinero, pero ¿qué pasa entonces con las escuelas, con las familias, que pues al final del día pues son una parte importante para que pues los niños o los adolescentes pues puedan no caer precisamente en el uso de armas? Bueno, lo que pasa es que ahí es difícil separar una cosa de otra. Yo sé que pudiera parecer que simplemente la psicología de estas familias y de estas personas no es que las podamos separar del discurso dominante. ¿Por qué? Estados Unidos es un país eminentemente racista, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un joven crece bajo esa lógica donde es normal que existan noticias como las que daban hace un segundo, ¿no? De la latina que pues no le hacen caso y da luz, eso empieza a deshumanizar a las personas, empieza a quitarles esta capacidad de empatía y terminan, técnicamente hablando, psicotizándose, ¿no? Realmente cuando existe una enfermedad mental de ese tipo, se necesita un medio que potencialice la aparición de esta enfermedad. Entonces, si a eso le sumamos a que hay una crisis familiar donde los padres con cuestiones económicas nuevamente tienen que estar ausentes, o donde existen focos de racismo y
de discursos de odio, que bueno, en este caso en Estados Unidos ya permeó hasta la presidencia, ¿no? Realmente estamos hablando de que Estados Unidos es un caso particular porque pareciera que es una fábrica Claro. de psicópatas en este tipo. Tiene todos los elementos para no nada más dar pie a que esto suceda, sino que estar fabricando constantemente, porque insisto, de repente veía, ¿no?, que después de algunos tiroteos se lanzaban algunos congresistas contra los juegos de video violentos. Y eso, bueno, visto desde el ámbito de la psicología, pues es absurdo, ¿no? En todos los países del planeta existen ese mismo tipo de videojuegos, pero no existen este tipo de tiroteos. Y ahí más Claro. bien se está hablando de cómo a nivel social se está deshumanizando a la gente por toda la carga que hay de soledad, de falta de esperanza en el futuro, de acceso a las armas, de no atender cuestiones básicas como la depresión, como la ansiedad. Es un caso verdaderamente interesante por todo eso, porque son muchos elementos actuando al mismo tiempo para formar este tipo de personalidades. Se ha deshumanizado, como bien dices, también ya se ha normalizado muchísimo la violencia en aquel país. Ahora, ¿cuáles serían tus recomendaciones o cuál es tu punto de vista con respecto a todo esto? ¿Cómo es que se puede frenar? Porque de pues seguir así, esto, bueno, pues no sabemos hasta dónde pudiera llegar, ¿no? Al final del día, pues se han vivido pues unos días muy oscuros allá en este país estadounidense. Pero, pues, si no se detienen, si no se toman las medidas necesarias a tiempo, ¿hasta dónde se podría llegar? Bueno, yo creo que la primera medida tendría que ser la más obvia, que es quitar el acceso a las armas. Y yo creo que evidentemente es la más complicada por lo que eso implica, ¿no? Porque incluso a nivel de Congreso, Estados Unidos lo único que está planteando son leyes para que estos tiroteos sean un poco menos letales, ¿no? Quieren quitar las armas automáticas para que les cueste más trabajo, pero bueno, eso es absurdo. Ahora, a nivel de salud emocional de la gente, nuevamente se tiene que hacer toda una revisión de cuáles son las condiciones que se le está dando a las personas para vivir. Por un lado, qué tanto se le está dando entrada a los discursos de odio, que eso cuando permean y cuando va de la mano de un fanatismo que incluso puede llegar a ser influenciado por cuestiones religiosas, si tú empiezas a bombardear a jovencitos con esa idea desde el principio de su vida, evidentemente van a crecer siendo unos sociópatas, ¿no? Uh-huh. Y también está toda esta parte de atender y de formar toda una lógica de salud mental que vaya acompañando y cobijando, sobre todo a los jóvenes. Y me refiero a ellos porque, bueno, desgraciadamente en los adultos es una situación un poco más compleja, pero es acompañar a todos estos jóvenes a que aprendan a lidiar con las dificultades de su propio medio. Si de repente vivo en una familia donde existe un cierto grado de violencia o un cierto grado de abandono, no necesariamente tengo que crear un programa para reconstruir las familias y que vuelvan a ser lo que eran en los años 50, sino que simplemente necesito empezar a abrir toda la lógica de la salud emocional para acompañar a estos chicos y que aprendan a vivir así y que aprendan a vivir las ventajas que a lo mejor tiene este grado de independencia tan temprano, o tener otros lugares donde poder sensibilizarlos y donde poder desarrollar una sensibilidad, valga la redundancia, que no les permita deshumanizar a las otras personas. Eso sería como lo básico, pero insisto, es una labor bien compleja. Pues falta mucho por hacer y vamos a estar, bueno, pues muy pendientes. Te agradecemos muchísimo, Mariano Salinas, psicólogo social, por tomarnos la llamada y por regalarnos pues esta reflexión con respecto a lo que pues se ha vivido en los últimos meses allá en el país norteamericano. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, pues así las cosas.